Nos encontramos esta mañana con estudiantes de la Universidad de Guayaquil, la Facultad de Ciencias Económicas, reunidos para conversar sobre uno de los temas de mayor actualidad a nivel económico, que es el de los paraísos fiscales. Nos acompañan en esta ocasión Mi nombre es Vicky Lino, Tania Arana, Pamela Campoverde, Caterina Espinosa. Henry Tumbaco. son estudiantes de quinto semestre y van a compartir con nosotros lo que ellos han estado revisando respecto al tema de los paraísos fiscales y en términos más amplios, más generales, lo que se denomina la justicia fiscal. Este tema ha generado mucho debate público porque se han filtrado documentos de Mossack Fonseca que luego derivaron los Panama Papers y también en las últimas semanas los Paradise Papers, que no han sido obviamente los únicos casos de filtraciones de información relacionada con agentes económicos que utilizan los servicios de creación de empresas en estos regímenes extraterritoriales llamados paraísos fiscales, ¿no? ¿Por qué son criticados? ¿Por qué son cuestionados? ¿Qué implicaciones tienen esto con el bienestar de los países y de la sociedad mundial? Es lo que intentarán responder cada uno de estos estudiantes. Entonces, empezamos con la primera pregunta, la pregunta más obvia, ¿no? ¿Qué son los paraísos fiscales? ¿Qué tienen de paradisíacos? Bueno, yo creo que antes de iniciar con el tema de paraísos fiscales hay que definirlo. Y según Schubert y López, nos define como paraísos fiscales a los estados o territorios, sus jurisdicciones que no tienen imposición a las ganancias. Es decir, que si una empresa, los dueños de las empresas, al final del año tienen su ganancia y ahí, digamos, tienen que hacer declaraciones o impuestos, entonces evaden todo esto, entonces tienen Evaden. evaden la alusión, evasión fiscal y no pagan impuestos, o sea, su ganancia va nítida. ¿Qué es evasión? La evasión es una práctica ilegal. Ya, entonces toda la gente que tiene dinero en paraísos fiscales son delincuentes, son evasores. evaden los impuestos. También decía Alberto Garzón, los paraísos fiscales son espacios financieros caracterizados porque no pagan, pagan Una nula tributación. hacen una nula tributación y también hace un papel fundamental en la gestión de la expansión de las crisis financieras actuales. Ustedes usan una palabra que es fuerte, ¿no? La evasión es un delito, que Claro, está es penado ilegal, en el derecho ilegal. penal, pero más bien, ¿no será que ellos aprovechan lo que la ley les permite para disminuir sus costos? Esto a lo que usted hace referencia es la elusión fiscal. Ya. Elusión fiscal. Esta práctica es legal, pero esto significa, bueno, según Garzón, que es la movilidad de la empresa a un territorio donde tengan menores impuestos, para que de esta manera bajen los costos de esta empresa y así poder acumular aún más riqueza a todos estos empresarios. Ahora, los paraísos fiscales no cobran impuestos a los capitales que llegan del extranjero, ¿verdad? Pero cobran impuestos a sus propios ciudadanos. A ver, Por ejemplo, ¿los ciudadanos panameños pagan impuestos en Panamá? sí. Sí, Sí, así financian sus presupuestos, ¿verdad? Sí, es una baja tasa de impuestos. En realidad, en todos los países, todo el mundo paga impuestos. Aquí a lo que se referencia con la elusión es que las empresas transnacionales o las de mayores capitales eluden de esta manera llevándolo a otro país donde los impuestos son aún menores, son aún bajos. Cuando hace referencia a la evasión es porque maquillan sus cifras y para no pagar estos impuestos. Según el libro de Hernández, los impuestos son muy importantes,
los impuestos son muy importantes y esto ayuda a la sociedad en general. Porque Pero si los paraísos fiscales permiten que las empresas disminuyan sus costos, porque al tener plata ya no tienen que pagar impuestos, ¿eso no ayuda a que las empresas sean más competitivas? No porque esto significa un mayor problema global. Global porque no solamente afecta al país al cual no le están pagando los impuestos, sino también a donde están dejando empresas. ¿Por qué? Porque esto es un problema social. Porque esto ayuda a los paraísos fiscales agudizan las desigualdades económicas. ¿Ya? Y esto... Cabe recalcar también los paraísos fiscales generan problemática fiscal, financiera y política. Y de la manera fiscal, así como lo dice ella, los paraísos fiscales disminuyen los ingresos, ya que... ¿Ingresos de quiénes? De los Si empleados públicos, le los ingresos disminuye públicos. el pago de impuestos a las empresas. Lo que pasa es que las personas que depositan su dinero en paraísos fiscales dicen que al país que los depositan, el país, las personas ahí se ven afectadas porque no ayuda en nada que yo vaya a depositar el dinero en ese país. Los principales afectados son los propios residentes del país donde se depositan los dineros, porque eso tiene un alto costo social, porque dice que ese dinero no se puede usar para la educación, ni para la salud, ni para hacer obras sociales. Eso nos decían para no el se mismo invierte digamos, en gastos cosas públicos. que Sí. generen empleo. Por eso es que los propios residentes de ese país son los que se ven afectados. ¿Los residentes de dónde? Del país Del donde país está que- el paraíso fiscal. Están los O paraísos sea, los fiscales. residentes de Panamá son Sí. afectados. Sí, porque ese dinero, decía Hernández, que no se ven como inversión directa. Si no se ven nomás, guardan el dinero ahí, pero ese dinero no puede ser utilizado para los propios residentes en educación y en Sí, salud. o sea, en los Sino gastos que ellos lo que públicos. hacen es guardar ese dinero y no pagar impuestos. No pueden usarlo como inversión directa para poder desarrollarse en ese país. Por eso que ellos son los principales afectados. Ya, pero en otros Y en el paper de Hernández también decía que los paraísos fiscales era una forma vista como un infierno fiscal, porque estas personas buscan, como quien dice, un refugio defendiendo las actividades financieras para personas no residentes que examinen el pago del impuesto. O sea, muchas veces lo quieren ver como un infierno, mientras que la otra parte lo ve como algo que sí deberían pagar impuestos, porque esto ayuda a que mientras más desarrollada es una sociedad, más impuestos se debe pagar. Ecuador no es paraíso fiscal, ¿verdad? No, porque No. sí, Ya, allá entonces tampoco. nosotros no estamos perjudicados, de acuerdo al criterio que dice Tumbaco. O sí nos perjudican los paraísos fiscales. ¿Por qué el gobierno de Correa cuestiona el tema de los paraísos fiscales? Sí nos perjudica también como Ecuador, porque nosotros estamos depositando, los paraísos fiscales es una evasión de impuestos. Y al momento de llevar dinero a otros países, no No pagan aporta impuestos. eso al Estado. Ay. Y como sabemos que los impuestos ayudan al presupuesto del Estado para poder hacer obras públicas, también para la salud y la educación. Y al momento de llevar el dinero a otro país, afecta al Pero Ecuador. los hospitales públicos son criticados de que Por tienen la una mala atención. calidad, el hospital Es de que eso Lille ya tiene sería, mala creo calidad. yo, otro Entonces, debate. Otra temática, entonces, otro debate que cómo se pero administra. si los impuestos van al Estado y el Estado es un mal administrador y el Estado provee servicios de mala calidad y aparte eso es utilizado en la burocracia, que son ineficientes y esto encarece el costo de las empresas, ¿por qué estamos criticando de que ellos tengan la posibilidad de no pagar impuestos? De todas formas, es una manera de disminuir los costos y de permitir Ahí que está estos el tema. crezcan y que ser más amigables con la inversión extranjera. Este gobierno cobra muchos impuestos, ¿o no? Aquí en este sentido entra el tema de lo que es la opacidad. Ya. La opacidad. ¿Por qué? Porque hay gente que sí cumple con las leyes y pagan todos los impuestos. Y esta recaudación de impuestos ayuda a los ingresos del Estado, que a su vez es un beneficio social, porque con estos se pueden realizar obras públicas y todo lo que es gasto público. Pero las obras cuando son utiliza- corruptas. Pero, Es que, pero profesor, a en veces, este sentido... no es culpa de quién, sino es más bien de la persona encargada. Eso ya es de algo los moral de las las personas, personas, porque ya si lo le dan que un hizo el presupuesto presupuesto. para ellos realizar obras y no lo cumplen, esos ya son la misma persona, la ética moral y la educación que ellos hayan tenido. Claro, y Por eso Entonces- que ¿cómo se ellos dice, por eso que administran se los dice recursos? que las personas, los ciudadanos deberían de prestar más atención al gasto público
para que las autoridades públicas rindan cuentas sobre los impuestos. También Exacto. decía que Entonces lo que les entiendo a ustedes es que el problema no es el pago de impuestos, sino La forma de la La administración. opacidad, en otras palabras, el porque no esta es vigilar. la no transparencia Sí, de lo, la de transparencia, lo- exacto. no es esta opacidad es la no transparencia de todo lo que son los administrativos de lo que el sector público. O sea exacto, que, lo o sea que genera. ustedes mencionan que si hubiera un mayor control de la forma como se hace el gasto Tributario. público, tal vez no No habría sería paraísos tan fiscales. malo los Claro. servicios públicos. Sí, Sí. sí, porque de esta manera se pueden administrar. Y, ok, existen políticas actualmente para combatir esta evasión e ilusión de lo fiscal, de todos los tributos para que puedan pagar. Sí, pero hay otro, esto sería otro debate, otro punto de vista, que cómo se administra, quiénes controlan todo ello. Deben Sí, el ser propio personas ahorita actualmente transparentes. en la situación política, económica del país, hasta el propio vicepresidente está Involucrado. involucrado en temas de corrupción, como es el caso de Brecht, está ahorita actualmente No, está pues, preso, sí. va a un juicio político. Entonces, a veces es la forma del encargado De cómo de cómo administra. administra los propios recursos. Ya. Entonces son dos cosas diferentes, el tema de los impuestos y el tema de la, De la gestión. de la gestión pública, ¿no? También decía Schottenberg que los paraísos fiscales traían un efecto indirecto, como lo mencionaban mis compañeros, que afectaba el ámbito de la salud, de la vivienda, de la educación, también había bastante desigualdad social, porque, como decían mis compañeros, porque según ¿Hay alguna relación entre los paraísos fiscales y la desigualdad? ¿Y la evasión fiscal y la desigualdad? Sí hay porque, por ejemplo, la desigualdad social, por ejemplo, no nos permite a nosotros como país estar, tener una mejor calidad en lo que es servicios públicos. De acuerdo a un documento que leí en una página de internet, decía que los paraísos fiscales perjudican seriamente a a los países más pobres. ¿Por qué? Porque dice que en la mayoría de los ámbitos de la sociedad, los pobres son los más vulnerables ante estas situaciones. Una razón es porque ¿Qué situaciones? de las situaciones de los paraísos fiscales, de evadir impuestos. Porque Pues los dicen pobres que no pagan impuestos. no, los países más pobres. Ah, ya, los países. Porque una razón es que porque las élites adineradas o las grandes empresas buscan la manera de obtener beneficios a través de evadir impuestos. Y además el secreto bancario facilita el blanqueo de dinero de hechos corruptos de venta ilegal u otros delitos. Y por supuesto estas acciones contribuyen a aumentar la crisis financiera y a destruir empleo y producción en algunos países pobres. Es por ello también que aumenta de esta manera las desigualdades, porque el momento de ya no seguir pagando impuestos, los más poderosos siguen siendo más poderosos y cada vez se concentra más el capital en muy pocas manos. Según Oxfam, ahora es el 1% de toda la población el 10% de toda la población quienes poseen la mayor riqueza de todo el mundo. Entonces, que los impuestos tienen un carácter redistributivo. Sí, al principio los impuestos, la recaudación de estos impuestos son para generar bienestar social, para poder cubrir todas las necesidades de los menos afortunados, de los más pobres, al principio. Pero esto sirve y esto funciona, este sistema funciona siempre y cuando los administrativos sepan gestionar bien todos estos recursos. Ahora, además recaudados. de ayudar a la ilusión o evasión fiscal, ¿qué otra repercusión negativa generan los paraísos fiscales? Además del tema tributario, además del no pago de impuestos en los países de origen, ¿hay algún otro problema adicional que queda en los paraísos fiscales? Con respecto también a la banca, Ya. la banca privada. Ujú. La banca privada, ¿por qué? Porque en otros países son sancionados con penas de cárcel quienes declaren, digan los nombres de las personas que tienen su dinero guardado en estas bancas. Ya. Según el libro de Hernández decía que en Suiza es penado con la cárcel si un funcionario que trabaja en un banco da detalles de las personas que están en paraísos fiscales o tienen sus dineros guardados ahí. Ya. Porque se supone que los paraísos fiscales es una práctica ilegal y ellos, los que van a dejar sus dineros allá, no quieren que la gente descubra que tienen eso. La pregunta es, por ser así, para debatirla, sería
que por qué estos países permiten que no se dé la información para que se eliminen los paraísos fiscales. ¿Y ustedes cuál creen que sería la respuesta? Yo creo que hay mucha corrupción en esos países, o sea, Los que tienen- recetan los que recetan los paraísos fiscales, porque ellos, los capitales, dirán. sí, porque no les aportan, o sea, para donde ellos van guardando su dinero, pero para los otros países donde residen las empresas, sería así, los perjudica porque no aportan en los impuestos, no tributan, no aportan ni a la salud ni a la educación. También aquí tienen que ver los bancos internacionales donde se va a dirigir el dinero, porque muchos bancos, por decir un ejemplo, una persona busca sacar el dinero, el banco le baja la tasa de impuestos que tiene que pagar para que no saque el dinero de ese banco y lo mande a otro banco. O sea, es muy... Ahora, además de recibir dinero de personas que no quieren pagar impuestos, ¿hay algún otro tipo de origen ilícito dentro de esos flujos financieros que van a los paraísos fiscales? El contrabando. ¿Qué pasa con el contrabando? De esta manera también, a ver, esto es una práctica ilegal y a su vez esto genera corrupción. También el contrabando también ayuda a esto. ¿Por qué? Porque esto también entra a un país. Por ejemplo, el contrabando de bienes, algún tipo de bienes entra Ecuador, pero esto entra sin interés y a su vez, esto entra sin impuestos. A su vez, estos mismos son vendidos, pero también ayudan a lo que es acumulación, ganancias, y también agudizan lo que son las desigualdades. ¿Qué son los flujos financieros ilícitos? ¿Involucran solamente evasión tributaria o algún otro tipo de crímenes además? Es un fenómeno que ha suscitado una preocupación creciente en la comunidad internacional, y es un artículo que lo saqué de la CEPAL, tomando conciencia de la importancia de conocer y combatir este problema. Entonces, como conclusión, ¿cuál sería cuál sería la propuesta que deberíamos de hacer para evitar que los países pierdan recaudación tributaria como consecuencia de los paraísos fiscales? ¿Qué propuesta? El libro de Hernández plantea una serie de puntos de cómo los paraísos fiscales son perjudiciales. Me parece que eran 7 puntos, si mal no recuerdo. No sé si... 7 tesis contra los paraísos fiscales. A ver. Reducen los ingresos fiscales y las prestaciones sociales, ofrece impunidad para la delincuencia de corbata, hacen vulnerables Los delitos a de cuello blanco es la delincuencia de corbata, ¿no? hacen vulnerables a las democracias, incentivan a la especulación y la inestabilidad financiera, amparan la irresponsabilidad en la gestión marítima, contribuyen al empobrecimiento del sur, facilitan la financiación de grupos terroristas. Esas son las 7 tesis contra los paraísos fiscales. Entonces, ¿cuál sería la propuesta de ustedes como jóvenes? Yo creo que, para mi opinión, para evitar esto de los paraísos fiscales sería estar a la par con las empresas, con las grandes compañías, reducir impuestos o darles una facilidad del pago de los impuestos, reducir para que ellos puedan pagar y aportar al Estado en sí para que pueda Entonces, cubrir tú propones una reforma tributaria donde los inversionistas paguen menos. En Ecuador. Para que no se vayan a otros lados, o sea, los paraísos fiscales. Pero si van a pagar menos, ¿eso no generaría desfinanciamiento del presupuesto? También ¿Qué lo que opinan? sería bueno es tener aún más control por parte de las entidades, como sería, qué sé yo, la Contraloría, la Fiscalía, y que no sean corruptos, porque como hemos visto actualmente hasta en nuestro propio país, los altos funcionarios han sido corruptos. ¿Pero y qué si tiene que ver esa corrupción con los es que paraísos usted dice fiscales? que qué forma tomaríamos, o sea, se tendría que tener un mayor control acerca de este tema.
ya que vemos que los impuestos muchas veces son los que financian aquí el país, el gasto público. Entonces, si no se toma control debido, adecuado de esos impuestos, de lo que no se tributa, si se tributa bien, que pagan atrasado, entonces se va, no vamos a tener... Lo que te gasto estoy público. entendiendo es que compartes la idea de que se baje el porcentaje de los impuestos, pero que se mejore la recaudación, Sí, que se sancione a los que no pagan Claro. esos impuestos, pero que se disminuyan en términos porcentuales los No. mismos. Eso es lo que te estoy o entendiendo. sea, sí, o sea, que haya un mayor control, porque muchas veces por decir, Ese es el argumento de la curva de Laffer, ¿no? Que mientras disminuyes el tipo impositivo puedes ganar más impuestos, pero tú dices que no, Pamela. No, yo no creo que debería ser una buena opción el disminuir los impuestos o el porcentaje de estos. ¿Por qué? Porque si se reducen estos, también reduce el ingreso para el Estado, de cierta manera. Eso es una variable muy importante, los impuestos. Pero si de todas Pero formas, si el si- impuesto es alto, la gente los evade. Por eso, Ya, Claro, pero en este punto entra un control máximo de personas Pero lo que puede honradas, llegar es que sin llego corrupción. yo y le digo, mira, no has pagado, para no denunciarte, dame un billete, es decir, la Es que eso es la confusión. corrupción. Esto Yo es creo que debería haber corrupción. más Sí se control. necesita cobrar Debería haber. impuestos, pero no ser tan rigurosos tampoco con los impuestos, Eso es lo porque que- si van a ser altos, la gente de ley y las empresas van a evadir los Evadir. impuestos. También leyendo un paper, dice que el Foro Administrativo Tributario dice que puso medidas para luchar contra los paraísos fiscales y dice que las medidas que fueron es que hay una conformación de listas negras de jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. También dijo que la exigencia del intercambio de información tributaria a través de la firma de acuerdos bilaterales entre las distintas administraciones tributarias y también la iniciativa de las BECS, que son las BECS, la erosión de la base imponible y traslado de beneficio. Ah, muy bien, eso que mencionas, la colaboración tributaria, Sí. es decir, superar algo de esa opacidad, eso es lo que te estoy Sí. entendiendo, ¿no? Hacer como un acuerdo entre países. País por país. Sí. Claro, eso es lo que yo me quería dar a entender, porque si nosotros, como los paraísos fiscales evaden, los que evaden estos impuestos, evaden, entonces si nosotros hacemos acuerdos con otros países, con las empresas, vamos a que, aunque sea en un mínimo porcentaje, aportar al Estado. Tratar de erradicar los países. Pero, Pamela, ¿no se podría hacer ambas cosas? Es decir, mantener una alta recaudación y al mismo tiempo disminuir la corrupción. Siempre y cuando aumente también lo que es el control. El control. El control. Hay ¿El un control punto es del Estado o el control es de toda la ciudadanía? de toda la ciudadanía. A este punto iba a llegar. Hay un punto específico en el cual yo comparto con el presidente actual, Ajá. que es la participación ciudadana. Él la está generando, pero él la quiere también en la nueva que vamos en la consulta popular, quiere también eliminar esto. La participación ciudadana ayuda a que nosotros mismos también ayudemos de cierta manera, mediante obviamente seleccionados, ayuden a controlar los recursos del Ecuador y poder tener un buen manejo de estos. Muy bien, dígame. No, es que sí, o sea, está bien la participación ciudadana, pero recuerda como nos dijo el otro profesor, a veces lo vamos a coger a dedo y no sería por mérito. Aunque igual Claro. eso es otro punto de vista, porque puede que ya los cojan por mérito, pero la persona que los coja no sabe si esa persona es corrupta o no, claro. porque tiene un currículum excepcional. Intachable. Claro. Que puede ser la persona Son la más más corrupta. responsable del mundo, pero a la hora de la hora no hace bien las cosas. Muy bien, hemos compartido entonces con los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil, el quinto semestre, reflexiones respecto a los paraísos fiscales. En una siguiente oportunidad podremos hablar sobre la evidencia empírica entre los paraísos fiscales y la desigualdad, ¿no? Que es obviamente un tema que abordaremos en su oportunidad. Muchas gracias y nos vemos en otro momento.